Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer de una manera unánime en el Evangelio de según San Juan, capítulo 19, el verso número 30. Vamos a leer a la voz de tres. 1, 2, 3. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre Celestial, en esta tarde que estamos recordando lo que pasó hace casi 2000 años atrás, recordando aquel evento de la crucifixión, aquel momento en que tú estuviste colgado en una cruz por mis pecados, por nuestros pecados. En esta tarde hemos venido a darte culto, gloria y honra. Padre, perdóname, límpiame y ayúdame a caminar conforme tu palabra. Trata en esta tarde con nosotros y por tu palabra muéstranos que tú eres aquel Mesías que pagó mi redención. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mundo celebra lo que se conoce el Viernes Santo y hemos estado viendo desde el día domingo de una manera enfática algunos eventos que pasaron en la crucifixión o previos a la crucifixión y también hacia la resurrección. Pero quiero decir que no tenemos que hacerlo de una manera religiosa. Bueno, porque es Viernes Santo, este es el mensaje. Siempre el tema principal o uno de los puntos ejes de la vida cristiana es la cruz. ¿Por qué? Porque fue ahí donde el Mesías pagó mi redención. Y así se llama el mensaje en esta tarde. El Mesías que pagó mi redención. Según lo que nos citan las Escrituras, cerca de la hora novena. La hora novena para el judío era las 3 de la tarde. En este momento van a ser las 3:05. ¿Qué pasó aproximadamente a las 3 de la tarde? El Señor entregó su Espíritu. En otras palabras, falleció. Pero antes de esto ocurrieron algunas cosas. El día miércoles vimos... Eso fue lo que hablamos el día miércoles. Fue cuando el Señor Jesús fue a un huerto llamado el Getsemaní y ahí él tuvo un diálogo con el Padre. Le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y en aquel momento él se rindió a la voluntad del Padre Celestial. Era necesario que él vaya a la cruz. ¿Por qué el Señor dijo: si es posible, pasa de mí esta copa? Porque él iba a cargar su pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad que iba a ser redimida. Y Dios aborrece el pecado. ¿Qué iba a pasar? Por un momento, el Padre Celestial iba a tener una separación del Hijo. Pero el Señor se rindió a la voluntad del Padre. Mas luego llegó Judas y Judas lo traicionó. Fue llevado preso. Ahí fue golpeado. Fue burlado. Y no solamente esto, sino que fue negado por un discípulo llamado Pedro. Pero ahora llegamos a este escenario. Este escenario son muy conocidos y podemos pensar que estos trágicos eventos eran una clara derrota acerca de la obra de Jesucristo, el Mesías. Mas este fue el propósito de su venida. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Su sacrificio era necesario. Era necesario que el Hijo diera su vida. Esto fue planificado desde la eternidad pasada. Y esto era necesario para la redención de la humanidad. Por lo tanto, Jesús, que es el Mesías,
Jesucristo, porque la palabra Cristo es la palabra Mesías, pero en griego. La palabra Mesías significa el ungido. Dios lo ungió con una misión especial para que Él venga a dar su vida. El Cristo, el Mesías, que lo mismo es el ungido de Dios. Él vino y pagó nuestra redención. Por eso en este mensaje quiero que veamos a Jesús, el Mesías, el Jesucristo que pagó con su vida el rescate de nuestra redención. Y nos vamos a enfocar en 4 puntos. Primeramente, la crueldad. La crueldad de la crucifixión del Mesías. Mire, el Señor Jesús pasó eventos crueles. ¿Qué más también quiero que veamos? Quiero que veamos el perdón del Mesías a sus enemigos. Quiero que veamos la experiencia de la muerte del Mesías. Y por último, el reconocimiento de la divinidad del Mesías. Usted manténgase allí en Juan, en casa, puede leer capítulo 27 de Mateo, puede leer Marcos capítulo 15, puede leer en el Evangelio de Lucas capítulo 23 y el capítulo 19 de San Juan. ¿Por qué? Porque estos 4 evangelios, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, nos muestran la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. En primer lugar, he dicho que quiero hablar acerca de la crueldad de la crucifixión de Jesucristo. Juan, mire lo que dice allí mismo en San Juan, verso 17 del capítulo 19, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Mire, ahora sí, présteme atención. Su espalda, la espalda de nuestro Señor, había sido lacerada. Cogieron un látigo romano. El látigo romano tenía en la punta, como que una especie de huesos, que cuando se pegaban a la espalda o a la carne de la persona que era golpeada, comenzaban a rasgar la piel. Su espalda fue lacerada. ¿Y qué pasó? Fue obligado a llevar su propia cruz, es decir, que en la espalda, que estaba ensangrentada, que estaba golpeada, le habían dado puñetazos, lo habían escupido, le habían puesto una corona de espinas. ¿Qué pasó? No tuvieron un poquito de clemencia, sino que le pusieron esa cruz pesada. Ahora quiero que me entiendan, no era toda la cruz, sino era parte de la cruz. Mayormente él llevaba la parte horizontal. El vertical, eso estaba en el lugar de la crucifixión. Ahí es que eran esas 2 partes. ¿Por qué? Le quiero decir, porque la cruz era demasiado pesada. Humanamente nadie hubiera podido cargar todo el peso de la cruz. Mayormente llevaba la parte horizontal. Ahora, el Señor sobre su espalda, porque usted leyó, dice, le obligaron a llevar sobre su espalda. Y entonces, aquí vemos que esto era algo difícil. Pero cuando el cuerpo del Señor se debilitó, ¿qué pasó? Ya no pudo cargarla. Obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene. Y para eso yo le voy a leer, usted manténgase allí. Yo le voy a leer lo que nos presenta Mateo. El evangelista Mateo nos presenta en el capítulo 27. Dice así el verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaron Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Mire,
Le obligaron a Simón de Cirene porque llegó un punto donde humanamente ya el Señor ya no pudo. Y quiero hacer una aclaración porque tal vez usted en la religión católica aprendió que el Señor Jesús en el Vía Crucis, Él se cayó. La Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que Jesús se cayó en algún momento. Lo que entendemos que llegó un momento en que ya tal vez ya no estaba avanzando, ya no podía, y por ahí pasa un hombre que se llamaba Simón. Él venía de una región llamada Cirene, que era una región en el continente africano, cercano a las regiones de Jesús, cercano a Israel. En esa colonia o en esa ciudad había una colonia judía. Tal vez este hombre llamado Simón venía a adorar porque era la fiesta de la Pascua. Entonces este hombre se encuentra con esta procesión, si le podemos decir, y alguien, un centurión, un soldado, le dice: lleva la cruz. Y ahora el Señor se dirige hacia un lugar. El lugar que se escogió para la crucifixión era un lugar llamado el Gólgota. Esta es una palabra hebrea. Esta palabra significa para el español cráneo o calavera. ¿Por qué? Porque parece que esta era una pequeña cima, y esta cima tenía, desde lejos se apreciaba como la figura de una calavera, de un cráneo, y por eso le llamaron así. En una de las versiones más antiguas de la Biblia, llamada la Vulgata Latina, usted ahí encuentra la palabra, que era una Biblia en latín. Recuérdese que antes las misas las daban en latín. Encuentran la palabra Calvarium, de donde sale la palabra Calvario. Por eso es que la gente canta: en el monte Calvario estaba una cruz. Pero bueno, en ese lugar fue el que se escogió. Los verdugos le ofrecieron al Señor una bebida. Yo voy a volver a leer lo que dice, voy a leer Mateo 27, manténgase allí, el verso 34. Dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Eso es lo que dice el evangelista Mateo. Marcos también habla acerca de una bebida, pero Marcos nos presenta que era una bebida con otros elementos. Yo le voy a leer lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Pero usted manténgase allí, no se mueva de Juan, porque si no el tiempo avanza. Mire lo que dice en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 15, dice el verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Marcos nos dice que era vino mezclado con mirra, y Mateo nos dice que era vinagre mezclado con hiel. Pero lo que le quiero decir, que era una bebida que era una especie de anestésico. Puede ser que todo eso se mezclaba: el vino, el vinagre, la hiel. Era una especie de bebida amarga, pero que servía para anestesiar. Mas la Escritura nos muestra que después de probarlo, dice Mateo, no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque esto muy posiblemente era porque el Señor quería estar consciente de lo que iba a pasar. Tal vez esa bebida como que lo adormecía. Es como cuando una persona va al quirófano, lo anestesian. ¿Ya? Usted, mi hermano Juan, sabe más que nadie porque usted ha estado 2 ocasiones recientemente por el quirófano. Entonces, esto era para, como decir, en parte calmar el dolor. Pero el Señor quería estar bien despierto, como se puede decir. ¿Por qué razón? Tal vez porque Él quería estar consciente de todo lo que iba a decir en la cruz, porque vamos a ver algunas frases que Él dijo en la cruz. Porque Él quería sentir tal vez la intensidad del dolor de su sacrificio expiatorio. Miren, no es que a Jesús le gustaba el dolor, no es que Jesús se alegró en el dolor, pero era necesario que Él padeciese el dolor del sacrificio. Porque ese lugar no era para Él, era para nosotros. Era el lugar del sacrificio expiatorio por nuestra redención. Las vestiduras fueron repartidas al azar.
hubo burlas, hubo insultos, hubo diferentes maltratos físicos. El salmista, en el Salmo 22, que es un pasaje mesiánico, cuando yo digo que es un pasaje mesiánico, estoy diciendo que hace referencia a Jesús. Es un pasaje que nos muestra algunas cosas de la crucifixión. Y este pasaje fue escrito casi 1000 años antes de Jesús, antes de que Él estuviera aquí en la tierra. Y en ese pasaje, en el Salmo capítulo 22, verso 18, habla de que sus vestidos iban a ser echados en suerte. Repartieron mis vestiduras entre sí. Él enfrentó, como le digo, burlas, diferentes maltratos. Si usted lee allí en San Juan, mire lo que nos dice San Juan 19. El verso 3. San Juan 19, verso 3. Dice así: y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Mire, le daban de bofetadas. Todo eso tuvo que pasar el Señor. Todos estos eran actos crueles, y todos los padeció para otorgarnos eterna redención. En aquellos tiempos estaba acostumbrado clavar en la cruz sobre la cabeza de los ejecutados la causa del crimen. Mire lo que nos dice en San Juan 19, verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mire, hoy ¿qué hace la gente? Cuando una persona le están haciendo un juicio, escriben en un papel y eso lo archivan. ¿Cómo era la manera de que la gente sepa por qué crimen la persona estaba allí en aquella cruz? Porque no cualquiera iba a la cruz. Era lo peor de lo peor, a los peores criminales. A los más malvados iban a la cruz. ¿Y cuál fue la causa? Jesús. Este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la verdadera razón? Él estaba allí por los pecados de la humanidad que iban a ser redimidos. Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, él escribe de la siguiente manera. Preste atención a lo que voy a leer. Esto Pablo escribió a la iglesia en Colosas. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, hemos primeramente visto la crueldad de la crucifixión del Mesías. En segundo lugar, quiero que veamos el perdón del Mesías a sus enemigos. Mire, lo estaban escupiendo, lo estaban insultando, se estaban burlando, lo estaban ejecutando. Pero Jesús, el Mesías, demuestra perdón a sus enemigos. Y yo le voy a leer lo que dice en Mateo capítulo 27, en el verso 35. Dice así. Esta es la primera frase que el Señor Jesús dice en la cruz del Calvario. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Ahí usted ve lo que le dije hace un momento. ¿Qué hicieron? Sus vestidos echaron en suerte. Pero quiero que vea lo que empieza a suceder. En medio de todo esos problemas, el Señor Jesús comienza a decir algunas frases. El evangelista Lucas nos presenta algunas de aquellas frases. Dice en San Lucas capítulo 23, el verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mire, esta fue la primera frase que el Señor Jesús dice en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Mire, ahí habían 4 diferentes grupos que se mofaban, que estaban burlándose de él. Estaba la gente que pasaba, estaban los religiosos, estaban los soldados romanos y estaban los 2 malhechores que habían sido crucificados. Porque recuérdese que habían 3 cruces en aquel monte Calvario. Estaba la cruz en el medio, el Señor Jesús. A un lado un ladrón, la Biblia no dice cómo se llamaba. A otro lado otro ladrón, la Biblia no dice cómo se llamaba. Pero va a pasar algo más luego con estos 2 ladrones. El Mesías pidió al Padre que no se tome en cuenta estas ofensas, sino que la misericordia prevalezca en medio de todo esto. En medio de todo esto, Jesús pidió al Padre misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en medio de todo este ofensivo espectáculo, mire lo que pasa con esta palabra del Señor. Esto que dijo hace que uno de los 2 malhechores reaccione. Y él le dice al Señor, acuérdate de mí. Antes de eso él dice, le dice al otro, oye, no nos burlemos de este hombre, porque este hombre no está aquí por ningún pecado. A la verdad, tú y yo estamos aquí por nuestros pecados, pero ningún pecado ha cometido. Mire, este ladrón antes se había estado burlando. No es que era un santito, no, era un ladrón, era un hombre malo. Pero este hombre comienza a reaccionar porque Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto lo hizo reaccionar a este ladrón. Y este hombre luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Lucas, en el capítulo 23, en el verso 23, Lucas 23, 43 dice lo siguiente. Yo le voy a leer el verso 42. Dijo a Jesús, esto dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda frase que dijo el Señor Jesús ahí en la cruz. Mire, ¿qué hizo el ladrón? Invocó misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció sus pecados, lo reconoció como él e invocó misericordia. Y la respuesta de Jesús fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora ocurre algo. Mire, Jesús comienza primeramente mirando a la gente que le estaba ofendiendo. Luego comienza a tratar con aquel hombre que estaba a un lado. Pero él ahora se enfoca al pie de la cruz. Y al pie de la cruz vio a su madre, a María, aquella mujer que había sido una virgen, aquella mujer que lo vio nacer, aquella mujer que había recibido aquel envío del ángel. Mujer, tú vas a ser la madre del Salvador. Aquella mujer que dijo, he aquí la esclava del Señor. Esta mujer estaba al pie de la cruz, llorando tal vez, con el corazón quebrado, porque era su hijo. Es verdad que era el Hijo de Dios, pero ella lo había cargado, lo había criado, había estado con él por más de 30 años. Le sirvió en su ministerio. Sabía que él era el Hijo de Dios, pero le dolía. Y ahí Jesús, el Verbo de Dios, muestra que él estaba preocupado por el cuidado de aquella mujer que había sido el instrumento en la encarnación del Verbo de Dios. De pronto, la oscuridad cubrió aquel lugar. Y en aquel momento el Señor Jesús comienza a decir algunas palabras. Yo le voy a leer lo que nos dice el evangelista Juan. Juan, mire lo que nos dice ahí en el capítulo 19, los versos 26 y 27. Voy a leerle lo que dice el verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, es decir, la tía de Jesús, se podría decir, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mire, 4 mujeres habían allí. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, el discípulo amado era el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa. Mire, Jesús se preocupó por el cuidado de su madre, porque la amaba. Jesús tenía hermanos en carne, hijos de María y José. La Biblia señala que María y José tuvieron hijos e hijas. Pero ¿por qué el Señor Jesús no les encomendó esta tarea a sus hermanos? La Biblia dice que en aquel momento sus hermanos no creían en Jesús. Mire, la Biblia no nos dice que en los que estaban allí estaban algunos de sus hermanos. La Biblia nos presenta que estaba María, estaba una hermana de María, estaba María Magdalena, estaban algunas mujeres. Pero no nos muestran que estaban los hermanos de Jesús. No nos muestra que estaba más familia de Jesús. Porque a veces en estos momentos la familia como que a veces, en los momentos de prueba, a veces mucha familia nos deja solos. Pero Jesús tenía un trato, Jesús iba a tratar con sus hermanos. Después un hermano de Jesús llamado Jacobo fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero Jesús sabía con quién la dejaba al cuidado, a su madre. Esto nos muestra el amor. Pero ahora se va a dirigir al Padre Celestial. Lucas, mejor dicho, voy a leer lo que dice Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 nos presenta otra de las frases que Jesús dijo allí en la cruz. Dice en el verso 34: y a la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, quiero que analice esta frase. Él está ahora hablando con el Padre Celestial. Es en este momento en que Jesús estaba sintiendo la separación con el Padre Celestial. Él estaba cargando el peso de todo el pecado de los pecadores que un día se iban a arrepentir. Toda perfección. Es como que si encima de mí, mire, quiero que me entienda, encima de mí tiraran todo lo que lleva un carro de basura. Usted se acercaría al hermano Junior si él estuviera cargando todo el peso de un carro de basura. Usted se alejara, lo más probable. ¿Por qué? Porque la basura apesta. Exacto. Quiero que entienda, nuestro pecado apesta más que la basura. Y el Señor Jesús estaba cargando. No digo que el Padre lo dejó de amar, sino que Dios es santo. Y el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, pero sin pecado. Entonces por eso Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quiero que mire un poco más adelante, porque más a pesar de todo esto, el Señor finalmente encomendó su espíritu al Padre Celestial. Él demostró confianza. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Le voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 capítulo 5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Tuvo que haber esa separación, pero el Señor no dejó de amarlo. El Padre no dejó de amar al Hijo, ni el Hijo dejó de amar al Padre. Hemos visto el perdón del Mesías. Hemos visto la crueldad de la crucifixión del Mesías. Pero quiero que ahora veamos la experiencia de la muerte. La experiencia de la muerte. Mire, leímos, ya viene la hermana Isabel. Pase mi hermana Blanquita, pase mi hermana Isabel. Estamos aquí. Venga, tranquila, no se preocupe. Venga. No importa, mi hermana Blanquita, venga. Tome asiento. Estamos ya analizando lo que dice. Siéntese nomás, mi hermana Isabel, siéntese. Estamos analizando lo que pasó allí en la cruz. Haciendo un breve repaso, hemos visto dos cosas: la crueldad de la crucifixión de Cristo. Porque usted sabe, usted ha visto a veces en película o leído la palabra de Dios, que
el calvario que llevó el Señor, el juicio del Señor. Primeramente, el juicio fue injusto, porque Pilato sabía que él era inocente, pero aún así lo golpearon. Yo creo que ustedes se han visto aquella película famosa, La Pasión de Cristo. Los látigos romanos desgajaban la carne. Pero ¿qué vimos? Y eso señala el evangelista Juan y muestran el evangelista Mateo. Que a pesar de eso le pusieron la cruz para que el Señor la cargue. Es como que si a la hermana Isabel, disculpe que la nombre a usted, le dieran un golpe aquí en la espalda. ¿A usted le gustaría que le pongan a llevar un peso? Le va a doler más. Pero a los romanos y a los judíos que lo llevaron a la cruz no les importó eso. Lleva nomás, ¿no queréis hijo de Dios? Y se burlaron y todo eso. Lo llevaron, usted sabe que sus manos fueron laceradas, su pie también fue lacerado, porque estaba escrito que el Hijo de Dios, en el Génesis dice que nacería un varón de la simiente de la mujer, que heriría la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás, pero que la serpiente le heriría en el calcañar, el pie. Fue puesto en la cruz. Y en segundo lugar vimos que a pesar de la burla y todo, el Señor comienza con una primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto, como usted sabe, el Señor Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, dos criminales, dos ladrones. No había ladrón bueno y ladrón malo. Los dos eran malos. Los dos empezaron a burlar de Jesús, junto con los religiosos, junto con la gente que estaba allí, junto con la gente que pasaba. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor dice esta frase: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, esto causa una reacción en uno de los dos delincuentes, de los dos malhechores. Y entonces uno le dice al otro: mejor calla, porque la verdad tú y yo estamos aquí en esta cruz por nuestras propias maldades, por nuestros propios pecados, pero este es inocente. Y luego no solamente lo ve como inocente, sino que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba reconociendo ahora como rey. Primeramente reconoció que él era un pecador, luego lo reconoció como Señor, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está pidiendo que lo salve, que tenga misericordia. Entonces usted ve, es como cuando usted acepta a Cristo. Usted tiene que reconocer su pecado y tiene que aceptarlo a Él como su Señor y como su Salvador. Por eso es que hacemos la oración del pecador, no porque alguien se la inventó. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca. Entonces, ese hombre recibe ahí viene la segunda expresión de Jesús, que también vemos el perdón, el amor, la misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la misericordia no quedó allí, porque vemos, Juan nos muestra que al pie de la cruz, ¿quiénes estaban? María. María con su hermana, dice la hermana de María, no nos dice el nombre, dice que estaba también la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y estaba uno de los 11, porque ya Judas ya se había quitado la vida. Los demás tal vez estaban lejos, tal vez Pedro estaba muy lejos, pero al pie de la cruz había uno solo, el discípulo amado Juan. Y Jesús le dice, viéndola a su madre, Jesús ya sabe que tenía hermanos y hermanas, y eso lo muestra la Biblia, y hay hasta muchos científicos muestran, por lo que pasaba en los tiempos de Jesús, que casi una mujer, si no tenía hijos, era mal vista. Y para algo se casó José con María. La Biblia dice que José conoció a María, y la Biblia muestra que tuvieron hijos e hijas. Los demás hermanos no estaban allí, muchos no creían, y por eso Jesús, a quien se la encomienda, es a su discípulo amado. La Biblia dice que Juan desde aquel momento la recibió en su casa. Y como a las 3 de la tarde, el Señor Jesús dice una palabra ahora al Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en eso estábamos. Yo estaba explicando a la iglesia que en aquel momento el Señor Jesús estaba llevando el pecado, no de toda la humanidad. Quiero que me entiendan. Jesús vino a morir por toda la humanidad, sí, pero no toda la humanidad va a ser salva. ¿Quiénes van a ser salvos? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Él llevó el peso del pecado de todos los que creyeron antes
Después y en el futuro creerán en que Jesús es el Mesías, el que pagó el rescate de nuestra redención. Pero en aquel momento hubo una separación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque Él llevaba mi pecado, su pecado, el pecado más execrable, las violaciones, el pecado de asesinato, el pecado de blasfemia, cualquier pecado lo estaba llevando. Y es como yo le explicaba a los hermanos, es como que si sobre el hermano Junior se tirara todo el contenido de un carro de basura, usted se va a acercar al hermano Junior. Es decir, el hermano Junior, ¿cómo es que dijo, hermana? Apesta, ¿se recuerda? Entonces, lo que apesta, usted no se acerca. Usted se aleja de eso. Nuestro pecado es más asqueroso que el contenido de un cargamento de carro de basura. Pero no significa que el padre dejó de amar al hijo, no. El padre siguió amando al hijo. Pero tuvo que por un momento, como que en un sentido figurado, darle espalda a su hijo. Pero usted va a ver que al final Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces quiero que veamos como tercer punto la experiencia de la muerte. Porque la cuarta frase que el Señor Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dice cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Y cerca de las 3 de la tarde el Señor Jesús fallece. Entonces estas últimas 3 frases, porque se cree que 7 frases, por lo que tienen registrado los 4 evangelios, fueron las frases que Jesús dijo allí en la cruz. ¿Cuál fue la quinta frase? Hermana Isabel, yo no sé si usted puede buscar en su celular San Juan 19, el verso 28. San Juan 19, verso 28. Mayormente estamos meditando en el Evangelio de San Juan, aunque usted en casa puede leer los 4 evangelios, especialmente los capítulos que nos muestran la crucifixión. Los últimos capítulos de los evangelios, ahí están los relatos de la crucifixión. San Juan 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mire, para que la escritura se cumpliese. Quiero que me entienda, y eso es algo que yo le explicaba por la mañana a usted, mi hermana. El Señor Jesús vino a dar cumplimiento a lo que estaba escrito. ¿Por qué Jesús nació en Belén? Porque estaba escrito que el Mesías nacería en la ciudad de David. El rey David, que fue el rey más famoso de Israel, nació en Belén. ¿Por qué el Señor Jesús se crió en Nazaret? Porque estaba predicho que de la Galilea de los gentiles vendría aquel que traería luz al mundo. ¿Por qué el Señor Jesús se bautizó? Porque Dios le había dicho a Juan: mira, cuando tú veas que un hombre, cuando se va a bautizar, tú veas los cielos abiertos, escuches mi voz y veas al Espíritu Santo que desciende como en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, todo lo que vino Jesús a hacer estaba ya profetizado. Usted leyó que dijo el Señor Jesús: tengo sed. Yo le voy a leer lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 22, el verso 15. Dice así el Salmo 22: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Si usted en casa puede leerse el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Cuando yo digo mesiánico es porque se refiere al Mesías, al Cristo, en otras palabras, a Jesús. Y el capítulo 22 es un capítulo que nos habla acerca de los padecimientos. El rey David, aquel que iba a ser también un antepasado de Jesús, pasó un momento de dificultad. Pero movido por el Espíritu Santo, en su aflicción, él trae una palabra que se cumpliría 1000 años después. Mire cómo comienza el Salmo 22. El Salmo 22 comienza así: Dios mío, ¿por qué me has? Y esa fue la cuarta frase que Jesús dijo en la cruz, al pie de la letra. Y cuando usted lee el Salmo 22, que ya lo hemos estudiado aquí, usted ve que dice que mis huesos, yo veía mis huesos, pero los ve como en un martirio.
Todos mis huesos fueron quebrantados. Y el salmista no estaba pasando un quebrantamiento de huesos, sino que en su experiencia él trae a relusión esto. Y esto se cumplió al pie de la letra en el madero. Entonces, mire, ¿por qué el Señor dijo tengo sed? Porque se estaba deshidratando. Un soldado le dio a beber vinagre, dando cumplimiento a otro pasaje que está en la Biblia. Dice en el Salmo número 69, el verso 21. Mire lo que dice el Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mira, ¿se da cuenta cómo estaba todo dicho? En mi sed me dieron a beber vinagre. Y hermana, ¿es agradable beber vinagre? No. Pero ¿qué pasa con la lengua cuando usted bebe vinagre? Se le adormece. El vinagre adormece. Yo explicaba a los hermanos, y eso creo que también le explicaba a usted por la mañana, que al Señor Jesús antes de la crucifixión le dieron a beber algo. Lo probó, pero no lo siguió bebiendo. ¿Por qué? Porque él quería estar lúcido. Él tenía que decir todas aquellas frases, y la tenía que decir en su cabalidad. Sabía que iba a experimentar el dolor, ese dolor que usted y yo lo íbamos a padecer. Pero más adelante él dice otra frase. Mire lo que nos dice en San Juan 19:30. Hermana, si puede leer ahí en San Juan 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren, Jesús estaba en plena agonía, a punto de fallecer. Y antes de que esto ocurra, el Señor va a decir las dos últimas frases. La primera es consumado es, la cual usted la encuentra allí. Y la otra usted la va a encontrar en el libro de Mateo, me parece. Me parece que usted la encuentra en Mateo, capítulo 27. Si no es Mateo, es Lucas. En Mateo 27. Bueno, en Mateo 27, verso 50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, ahí nos dice que dijo una frase, entregó el Espíritu. Pero en Lucas nos dice cuál fue la frase que el Señor dijo. Lucas nos presenta cuál es la frase. Dice así el verso 46. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho, expiró esto. Entonces, quiero que mire esas dos últimas frases. En la primera él dice, consumado es. En otras palabras, la obra ha sido concluida. ¿Cuál obra? El propósito al que Jesús vino. Jesús vino aquí a salvar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Era necesario el sacrificio de Cristo? Era necesario. Era necesario todo eso que padeció, por más duro que sea. ¿Nos debe traer conmoción? Claro, porque fue por nuestros pecados. No fueron por los pecados de los ángeles, porque los ángeles ellos no tienen oportunidad de salvación. Ellos pecaron, fueron destituidos, porque ellos han tenido más gloria que nosotros. Hay un grupo de ángeles que han permanecido fieles, pero el Señor no vino a dar su vida por los ángeles caídos o los demonios. Él vino a dar por la humanidad que había pecado. El que cree en Él y permanece en Él será salvo. Pero el Señor Jesús, el evangelista Juan, mayormente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que utiliza Juan es una palabra en griego que se dice así, telestelai. Ahora, ¿por qué traigo a relación esta palabra? Esta palabra no era cualquier palabra. Esta era una palabra que era una palabra triunfadora. Cuando la gente participaba de los Juegos Olímpicos, o cuando hacía alguna hazaña, o cuando terminaban una competencia, ellos decían esta palabra, telestelai. Acabé la obra, acabé la carrera, consumado es. Porque para eso vino. Pablo, más adelante, él dice palabras similares, aunque con mayor expresión. Él dice, he acabado
la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida. El Señor dio una palabra triunfadora porque en la cruz Él triunfó sobre la obra del pecado. La obra de Cristo es superior a la obra del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es Cristo, es vida eterna. Y si usted cree en Cristo y si usted permanece fiel a Cristo, usted ha pasado de muerte a vida. Por eso fue una palabra de triunfo. Por último, el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él finalmente, Él expresó confianza. Allí usted ve, antes Él había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora aquí el Hijo sabía. Él se dirige hacia el Padre Celestial y Él le dice: Padre, tengo tanta confianza que deposito en mí mi espíritu. Y entregó su espíritu y expiró. La tormenta había pasado. La batalla estaba ganada. Se había abierto un nuevo y vivo camino. Hermana Isabel, si usted me puede leer en Mateo 27 del verso 51 al verso 53. Mire lo que ocurrió cuando el Señor expira, entrega su espíritu. 27 del verso 51 al verso 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire, quiero que analice porque este pasaje es bien profundo. Podríamos hacer una sola enseñanza con ese pasaje, pero quiero que explicarle. En el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén estaba dividido, si podemos decir, o separado en diferentes áreas. Había una primera área que podríamos decir esta entrada, antes de que usted entre al templo, esta entrada le llamaban ellos el atrio o el patio. Ahí llegaba el judío común, y llegaba el judío con su sacrificio, lo recibía el sacerdote. Es como que si yo lo recibiera y usted se queda ahí en la entradita. No podía entrar ni dentro. El siguiente lugar se llamaba el lugar santo. Ahí el sacerdote hacía el sacrificio por el pecado de la persona. Luego cogía un poco de la sangre y la aspergiaba sobre aquella persona que venía a presentar su sacrificio. Pero había un tercer lugar que estaba dividido por una cortina, pero una cortina bien gruesa, un velo. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo, y en ese lugar solamente podía entrar una persona una vez en el año a presentar un sacrificio por sí mismo y por el sacrificio de la nación. Ese día se llamaba el día de la expiación. Pero nadie más podía entrar. Aún el sacerdote tenía que entrar con unas campanillas en las borlas de su vestido, atado una pequeña soga. ¿Por qué? Porque iba a encontrarse con una mínima porción de la presencia de Dios. Y por eso él tenía que primeramente presentar sacrificio por él, porque él era un pecador. Jesús, en cambio, él fue el que presentó el sacrificio y el sacrificado. Él es el sumo sacerdote por excelencia, como dice el libro de Hebreos. ¿Y qué pasó? Dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba, desde los cielos a la tierra. Y ahora ya está abierto un vivo y nuevo camino. Es decir, que cualquiera puede entrar a la verdadera presencia de Dios. Ya no hay alguien. El que media entre Dios y los hombres es Jesucristo. Usted puede acercarse en oración a la misma presencia de Dios. Si usted vino a Cristo, Dios, por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona, habita en usted. Pero ahora tenemos que darle lugar a Dios.
Por eso es importante que el creyente ore. Es importante porque ahí nos ponemos a cuenta. Porque nuestro pecado, cuando estamos con pecado, no significa que perdemos la salvación, pero perdemos esa comunión con Dios. Cuando usted lee la Biblia lo confronta con su pecado. Cuando usted se congrega, usted recibe la enseñanza, pero sobre todo apliquemos la enseñanza. Y cuando pecamos, vayamos al Hijo, porque abogado tenemos, y vuelve a restablecerse la comunión con el Padre Celestial. Tenemos amplia entrada al lugar santísimo, a la misma presencia del trono del Padre Celestial. Pero todo esto hizo algo, hizo un efecto. Mire lo que dice para finalizar en Mateo 27, el verso 54. Hermana Isabel, si puede dar lectura. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mire, vimos algunas cosas, por el tiempo no podemos analizarla. No solamente el velo del templo se rasgó, vemos que también hasta gente que estaba muerta resucitó. Esto ya nos está dando una apreciación de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Recuérdese que yo le hablaba por la mañana que Él un día va a venir, y cuando Él venga, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que estén con vida van a ser transformados a un cuerpo semejante al de Jesucristo. Estos santos que despertaron luego volvieron a morir. Ellos están esperando la resurrección. No sé si murieron al momento, no sé si vivieron 10, 20 años. La Biblia no nos explica todo. Lo que nos explica es que hubo gente que resucitó ese día. Y todo esto porque hubo hasta un terremoto. Ese día fue un día tan único, porque dice que primeramente una oscuridad cubrió la tierra, y eso fue desde la hora 9 hasta cerca de las 3 de la tarde. Pero cuando el Señor Jesús expira, se va a las tinieblas, hay un terremoto, muertos se levantan, y todo esto los centuriones romanos comienzan a ver, dicen: verdaderamente este era Hijo de Dios. Quiero que entienda que aquí hay un reconocimiento de la divinidad del Mesías, de Jesucristo. Todo esto trajo un efecto. El sacrificio de Cristo tiene que traer un efecto en nuestras vidas. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan impactante que incluso un endurecido centurión romano confesó: este era Hijo de Dios. Pero aquí hay un pequeño, mínimo error. Porque no solamente que Jesús era, es exacto. Presente, pasado y futuro. El escritor de Hebreos dice: Jesucristo, Jesús el Mesías, en otras palabras, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Juan dice: en el principio era el Verbo, Jesús es el Verbo de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si Él era Dios, Él es Dios, y Él siempre será Dios. Por eso es que Él proclamó victoria. Él no dijo: bueno, voy a morir. No, Él dijo: consumado es, telestelai. Esa palabra que significa he vencido, en otras palabras. Terminé la obra, pero con victoria. Es como cuando tal vez en estas Olimpiadas pasadas, o cuando Jefferson Pérez tal vez llegó, tal vez cómo habrá sido su primera, pero él dijo: bueno, con las luchas y con dificultades, crucé la meta primero. Jesús es el primero entre la resurrección. Él es las primicias de la resurrección. Y Él abrió un nuevo y vivo camino. Estos hombres reconocieron. El centurión romano vio a Jesús por quien Él era. Y esta es una ilustración de lo que nos sucede a todos cuando vamos a la cruz. Por eso, hermano, vaya siempre a la cruz. No una cruz de madera, no una cruz de oro, no. Vaya en su corazón a la cruz de Cristo, al sacrificio que hizo Cristo, reconociéndolo como su Señor y Salvador, como hizo aquel ladrón en la cruz, como hizo ese centurión. La tradición romana o la tradición católica dicen que aquel hombre cogió el manto de Jesucristo. No sé si será así, la Biblia no nos dice nada. Y que ese manto como que tenía cierto poder. La Biblia no nos dice nada. Dicen que ese centurión luego se hizo un creyente. Es probablemente porque este testimonio impactó. Pero la Biblia no nos dice nada qué pasó con este centurión. Pero la Biblia sí nos muestra
que mucha gente después de esto vino a los pies de Cristo. Después, cuando el Señor resucitó, Dios utilizó a hombres como Pedro que trajeron el mensaje de la cruz y corazones endurecidos vinieron a Cristo. Un centurión romano llamado Cornelio fue un cristiano muy famoso. Pero para concluir, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es en el plan divino de la salvación y la redención, es un pilar. La cruz no fue un escenario de derrota, fue donde se declaró el proceso terminado en victoria para el rescate del pecador. Por tanto, hoy usted y yo tenemos esperanza. Por tanto, acerquémonos a aquel que en medio de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz admirable, porque las tinieblas fueron disipadas, porque la esperanza está viva, porque la historia no quedó allí. Usted sabe lo que pasó. Al tercer día, Él resucitó. Él no quedó ahí clavado en una cruz, no quedó en la tumba. No, Él vive y Él vive hoy. Por tanto, hoy, el pecador más aborrecible, el mayor criminal, aquel hombre que el pecado lo degeneró, hoy el pecador aborrecible encuentra redención, puede ser redimido porque el Mesías pagó el rescate de nuestra redención. Por eso es que hoy nos reunimos. Y no solamente hoy, sino que usted esfuércese. Camine, en casa ore, lea la Biblia y dé testimonio de aquel que dio su vida por su redención hace 2000 años atrás. Él es el Mesías que nosotros anunciamos. Amén.